Matías Walker. Muchas gracias, Presidenta. Quiero iniciar mis palabras hablándole a los desempleados de la región de Coquimbo. Tenemos una tasa de desocupación en la región de un 8,4%. Sabemos la cifra de desempleo a nivel nacional, particularmente en las mujeres, de un 10,5%, que el caso de las mujeres jóvenes llega a un 28%, con tasas de informalidad que no veíamos hace mucho tiempo en nuestro país. Hoy le quiero hablar a aquellos ingenieros que, como hemos comentado tantas veces en programas en la región de Coquimbo, están manejando un Uber o están trabajando en una multitienda. Y lo hago no desde quien quiere pontificar desde un púlpito, como lo han hecho algunos, sino que asumiendo una autocrítica, como alguien que votó a favor el proyecto de reforma tributaria del ministro Alberto Arenas el año 2014. Y tenemos que asumir la realidad. Y la realidad es que después de esa reforma tributaria del ministro Arenas, que apoyamos de muy buena fe para que Chile pudiera recaudar más para financiar la gratuidad en la educación superior, lo cierto es que llevamos 12 años creciendo a una tasa promedio del 2%. Se ha triplicado el número de chilenos viviendo en campamentos estos 12 años. Y en vez de lograr recaudar más, lo que ocurrió es que aumentó la deuda pública. Esa es la realidad. Entonces, si me permite el senador... senador Becker, para que pueda... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador. Entonces, ¿cuál es la realidad? Una opción es permanecer en el statu quo, no hacer nada. Otra opción es escuchar al exministro Mario Marcel, exministro del gobierno del presidente Boric, que ya se abrió en la administración anterior a bajar el impuesto corporativo de un 27 a un 24%. Ahí nos hablaba de los súper ricos, que vamos... No, sino que el ministro Mario Marcel, ponderando esta realidad, ya decía que había que bajar el impuesto corporativo, con compensaciones, por supuesto, con compensaciones. Y es ahí donde está la pega nuestra, como legisladores, hacer propuestas. No tenemos iniciativa en materia de gasto, pero por Dios que es importante que hagamos propuestas, si para eso la gente nos eligió. Entonces, lo que votamos es la idea de legislar el proyecto. Y tenemos dos alternativas. O aprobamos la idea de legislar y podemos hacer propuestas para mejorar el proyecto, o rechazamos la idea de legislar. ¿Y qué pasa si rechazamos la idea de legislar? No tenemos ninguna posibilidad, este Senado, de decidir para mejorar el proyecto, porque el proyecto ya se aprobó en primer trámite en la Cámara de Diputados. Entonces, lo único que lograríamos, rechazando la idea de legislar, haciendo énfasis en los puntos en los cuales uno no pudiera estar de acuerdo, el proyecto, es enviándolo a la comisión mixta. Y ahí no tenemos posibilidad alguna de mejorar el proyecto. Entonces yo prefiero votar a favor la idea de legislar, porque la única manera que como senador, miembro de la Comisión de Economía del Senado, puedo hacer propuestas para mejorarlo. Pareciera haber un consenso en que después de la reforma del 2014, que voté a favor, Chile perdió el impulso empresarial, los incentivos a la inversión y el empleo, ¿no? 12 años, reitero, creciendo una tasa promedio del 2%. Y esto no se le puede echar la culpa al gobierno anterior, no a un gobierno en particular, son 12 años creciendo una tasa del 2%. ¿Y cuál fue el mejor periodo de la historia de Chile?
el mejor periodo de la historia de Chile fueron los gobiernos de la Concertación. Sí, los gobiernos de Elwin, que subió el impuesto de primera categoría de un 10 a un 15%, gobierno del presidente Frey, gobierno del presidente Lagos y gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cuál fue la tasa del impuesto corporativo en los gobiernos de la Concertación? Fue un 17%. En los gobiernos de la Concertación, el impuesto corporativo fue menor al que se propone en este proyecto. Si se aprueba esta reforma, vamos a quedar en el cuarto año, porque va a ser una rebaja gradual, en un impuesto corporativo de un 23%, mayor al impuesto corporativo de los gobiernos de la Concertación, de un 17%. Y como decía el presidente Lagos, hay que crecer, crecer y crecer, el resto es música, decía el presidente Lagos. ¿Y qué es lo que pasó? Que en un periodo de 4 años subimos el impuesto corporativo de un 17 a un 27%. Y querámoslo o no, como consecuencia de eso, es que hemos crecido menos y tenemos un desempleo muy alto, del cual tenemos que hacernos cargo. Entonces yo voto a favor la idea de legislar con el objeto de mejorar este proyecto. Pero hay un tema, aprovechando que está el subsecretario de Hacienda, y por eso me interesaba tanto que la sala autorizara su ingreso, que vamos a hacer énfasis. El Fondo Común Municipal no se puede tocar. Lo dijimos en La Serena, en el Congreso de Alcaldes y Alcaldesas, lo reiteramos hoy. El Fondo Común Municipal no se puede tocar, porque ahí están los recursos para los municipios más vulnerables. Yo quiero valorar la propuesta que hizo la Asociación Chilena de Municipalidades a través del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, y toda la directiva de la Asociación de Municipios, porque lograron unirse todos los alcaldes de Chile en torno a una propuesta. Y esa propuesta es que el Fondo Común Municipal no se toca. Y si eso no se puede lograr, hay que focalizar la exención del pago de contribuciones, por supuesto. Y habrá que distinguir por ingresos. Está la propuesta del ministro Briones, que es muy interesante, que es diferir el pago de las contribuciones cuando se venda la propiedad o cuando se pague el impuesto de herencia, porque todos pareciéramos estar de acuerdo que ningún adulto mayor puede perder su propiedad por no pagar las contribuciones. Entonces la alternativa de diferir y siempre focalizar es una alternativa absolutamente válida. Pero la discusión en particular nos vamos a preocupar de que el Fondo Común Municipal no se toque, porque tampoco los alcaldes, y en eso tienen razón, pueden venir a peregrinar al Congreso todos los años para pedir recursos para el Fondo Común Municipal, porque es un hecho que los recursos del Fondo Común Municipal han crecido un 30% más que el presupuesto de la Nación. Entonces tenemos que acoger lo que han planteado los alcaldes. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que pueda haber un contrato de inversión para adelantar inversiones futuras. La mal llamada invariabilidad tributaria son más bien contratos de inversión que permiten al país adelantar inversión. ¿Para qué? Para generar empleo. Y si es posible un acuerdo para rebajar el número de 25 a 20 años, elevar el monto de capital mínimo a invertir y establecer una sobretasa para quien se beneficie de la invariabilidad, es una buena propuesta. Y yo quiero valorar en ese sentido propuestas que han venido del Partido Socialista, del Frente Amplio, porque esa es la actitud que hay que tener, hacer propuestas concretas. Y si de propuestas concretas se trata, hemos propuesto en la Comisión de Economía legislar sobre el proyecto ya aprobado en general el año pasado para regular las casas de apuestas. Es una vergüenza que no sepamos dónde están los capitales de las casas de apuestas y que no paguen impuestos. Según una estimación del gobierno anterior, se puede recaudar hasta $300 millones por la vía de las apuestas online
y tienen que pagar impuestos. Mucho más, si me da un minuto, estimado presidente, mucho más de lo que dice la circular 69 del Servicio de Impuestos Internos. Porque que paguen el IVA es lo mínimo. Pero acá hay que agregar un impuesto específico, hay que agregar una norma como lo hicimos en nuestra ley de sociedades anónimas deportivas profesionales para saber cuál es el origen de los capitales. No puede ser que tengamos más de 10 clubes del fútbol chileno auspiciados por una casa de apuestas con sede en Aragua, y no solamente no estén pagando impuestos, sino que no sepamos de dónde vienen esos capitales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar en el proyecto que lideró la subsecretaria de Hacienda al gobierno anterior, Heidi Werner, que paguen impuestos, conocer los beneficiarios finales, prohibir de manera absoluta, mediante el control biométrico, el acceso a menores de edad. Pero para eso estamos, para legislar, para proponer, presidente. Y por eso yo apruebo la idea de legislar, pero esperando que este proyecto se perfeccione profundamente y que no exista menoscabo para los municipios que representan a las comunas más pobres de Chile. He dicho, voto a favor la idea de legislar.